Pero mira, aquí hay que estar muy atentos porque algo ocurre a la hora de implementar las reglas y debemos preguntarnos si tenemos las condiciones, la cultura para aplicar este nuevo reglamento, pero también si la ciudad está equipada, cuenta con el equipamiento para hacerlo cumplir y cobijarlo. Todo esto se lo pregunto a Francisco de Anda, él es experto en seguridad vial, nos acompaña hoy en Panorama 360. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Mario, muchas gracias. Aquí encantado de saludarte y a todo tu auditorio. Oye, Francisco, pues ¿tú cómo calificas las condiciones de la ciudad por principio para esto que llaman las autoridades pues, el reglamento de tránsito más avanzado del país y de América Latina? Bueno, creo que el reglamento por principio es un muy buen avance. La verdad Ujú. es que creo que hicieron muy buen trabajo. Claro, no es perfecto. Hay varias cosas que ya hemos localizado que faltó incluir. Por ejemplo, en el caso por ejemplo, no está especificado que deberías usar una direccional, por ejemplo, para salir de estacionarte, de estar estacionado en cordón. Creo Ok. que es una disposición que les faltó. Cosas como, por ejemplo, yo hubiera puesto que los taxis deben también invitar a sus ocupantes a usar el cinturón de seguridad, puesto que tenemos ya cifras muy importantes de pasajeros muertos en taxis. Sí. Entonces creo que sería pues un punto que sí se debería rescatar en algún momento. Hay cosas un poquito ambiguas, por ejemplo, dice que las llantas deben estar en condiciones para garantizar la seguridad, pero no dice cuáles. Entonces se debería especificar que, por ejemplo, deben tener al menos unos 3 milímetros de profundidad, sería la recomendación en el dibujo, una presión adecuada y desde luego que no tenga ningún tipo de daños visibles de chipotes. Y bueno, respondiendo a tu pregunta en cuanto a si la ciudad tiene la infraestructura Ujú. o las condiciones adecuadas, bueno, yo creo que este es un primer paso, ¿no? Es un paso que empieza a condicionar algunas conductas de los usuarios de las vías. Ujú. Desde luego que pretende proteger sobre todo a los más vulnerables, el peatón y al ciclista. Sin embargo, me parece que esto debe ser parte de una estrategia mucho más grande, una estrategia de seguridad vial que debe estar enmarcada en la Estrategia Nacional de Seguridad Vial, que fue publicada en 2011 y que está vigente hasta 2020 y que pretendería reducir los accidentes y las muertes a la mitad. Es decir, si en la Ciudad de México están muriendo unas 1,000 personas, se debe establecer un objetivo de reducir a 500 personas por año en la Ciudad de México. Y esto pues no lo he visto todavía en ningún documento Y y el todavía reglamento no falta. allana el camino, ¿sí? El reglamento que ¿Perdón? tenemos allana el camino a esos objetivos. De alguna manera empieza a trabajar el tema, Ok. sin embargo, falta mucho por hacer en cuanto a la infraestructura que Ujú. garantice diferentes situaciones. Te puedo contar un ejemplo que recién me pasó. Estaba precisamente haciendo una entrevista en Mazarik y Arquímedes, una zona que está recién remodelada, y precisamente por un conflicto con los semáforos nos tocó ver un atropellamiento enfrente de nosotros. Y esto es una situación pues, que no debe suceder porque si se están Sí, remodelando este tipo de cosas, están invirtiendo mucho dinero, pues desde luego que también tiene que considerarse la seguridad vial desde claro. el punto de vista del usuario, es decir, cómo se comporta el usuario. Al salir de la glorieta de Arquímedes, no tiene posibilidad el automóvil de formarse, digamos, detrás de un semáforo para permitir el paso al peatón y se brinca en el semáforo. Claro, son algún... No es que sea un problema del comportamiento tal cual o solamente Sí, debido a eso, sino que tiene también que ver pues con una mala infraestructura, una infraestructura deficiente. así es. Entonces hay que trabajar, como tú bien dices, allá sí, por supuesto es un primer paso, pero insisto, se tiene que trabajar una estrategia de la Ciudad de México para la seguridad, una estrategia que tenga objetivos claros Sí. que aún no he visto que se mencionen. Es decir, no hay todavía una cifra que se esté manejando de reducción de accidentes, no hay una cifra tampoco de mejora de mejora de la figura policíaca, que me parece fundamental, porque si no Sí. hay una figura policíaca que realmente esté pues ejerciendo su autoridad, que se le respete, sí hay algo en el reglamento nuevo que se debe respetar, pero también el policía debe tener una mejor formación, debe tener unas mejores garantías laborales y debe tener un mejor entendimiento de los riesgos pues, del tránsito. Estamos conversando con Francisco de Anda, experto en seguridad vial. Francisco, antes del corte nos hacías mención de algo que presenciaste en Polanco, en Mazarik, un atropellamiento, y señalabas algo que yo creo en lo que coincidimos gran parte de los habitantes de esta ciudad. Nos decías, resulta que en esta glorieta recién inaugurada, bueno, sufre un accidente, un automovilista arrolla
a un transeúnte porque el automovilista, bueno, no tenía la forma de adecuarse al nuevo señalamiento con el semáforo y muy probablemente el transeúnte, pues con la nueva distribución, igual y ni siquiera se había percatado dónde estaba el semáforo. Esto es una cuestión de hábitos, pero es una cultura que no tenemos clara. De pronto en ciudades con vialidad importante, digamos eje central, ¿no?, donde hay mucha actividad comercial, el arroyo vehicular donde circulan los coches se convierte también en un paso donde circulan las personas indistintamente a la mitad de la cuadra. Vamos, se dice que quieren devolver con este reglamento la ciudad al transeúnte, pero yo la verdad creo que las condiciones de infraestructura no lo permiten de todo. Le hace falta una reingeniería a todo lo que sería este tema, ¿no? Así es, creo que lo acabas de decir muy bien. El tema se ha ido, digamos, transformando en perjuicio del peatón desde hace ya muchos años. Yo podría remontar a dos momentos históricos. Uno fue la construcción de los ejes viales bueno, la administración de Uruchurtu y los que siguieron, que empezaron a construir calles muy amplias, aunque fueran semaforizadas y con cruce de peatones y con existencia de centros de asistencia, digamos, de cualquier peatón, es decir, centros comerciales, iglesias, escuelas, etcétera. Y esto generó que los ejes viales se convirtieran en las avenidas más peligrosas de la Ciudad de México. Son el 4% de las vías de toda la ciudad, pero concentran por ahí de casi el 30% de las muertes en accidentes. Entonces, eso fue un gran retroceso, digamos, el haber hecho estos ejes viales precisamente para favorecer el tránsito individualizado de los automóviles. Y el segundo gran momento, o digamos momento pues malo, un mal hito que sucedió, fue cuando la corrupción le ganó la batalla a las licencias de tránsito. Esto hizo que las licencias se convirtieran en un mero trámite administrativo, que las autoridades estaban incluso muy contentas en aquellos tiempos porque estaban simplificando un trámite que era muy engorroso, lo entrecomillo, muy complicado y bueno, pues que le estaban haciendo un favor a la ciudadanía. Lo que resultó es precisamente lo que estamos sufriendo hoy, ¿no? Unas conductas agresivas, unas conductas irreverentes de parte de todos los usuarios y que están generando pues accidentes de tránsito. Entonces tenemos que volver a esas dos cosas que sucedieron, que fuimos para atrás en vez de ir hacia adelante, y efectivamente devolver la ciudad a las personas en dos sentidos. Una es que la infraestructura sea una infraestructura más amigable, más segura, y la otra es que tengamos un sistema que verdaderamente certifique a las aptitudes de los conductores, que la gente sea pues realmente evaluada para obtener un derecho a circular. No es de otra manera, o sea, no podemos pensar que las licencias de tránsito son simplemente un trámite y con eso tenemos un documento con el cual nos identificamos. Eso no es, tiene que ser una forma más bien de certificar que somos aptos para manejar una máquina. Claro, y también, Francisco, tuvimos la oportunidad de conversar unos segundos antes de iniciar esta entrevista y tú me comentabas que una de las formas en las que se puede acompañar a la ciudadanía para adaptarse a estas reglamentaciones es no sentirse forzada u obligada a algo, sino que las condiciones tienen que ser amigables de tal suerte que la ciudad, el entorno, fluya hacia las necesidades de la gente. Y de pronto, pues ¿cómo le hacemos entender a la gente que sí es la esquina donde se tiene que pasar? Por ejemplo, es lo más común, ¿no?, que vemos. En otros países pues se infracciona, se pueden sumar 500 infracciones, pues, pero el hecho es que la autoridad ejerce una presión más rigurosa que la que está establecida en el nuevo reglamento, en donde los oficiales pues se podrán aproximar al ciudadano y decirle: está usted cometiendo una falta, toma en su manita, y ahí murió la sanción, ahí murió el señalamiento, y seguramente también va a morir esta buena iniciativa, porque no creo que los oficiales se desgasten tratando de corregir a la gente cuando no es uno, son 100 al cambio del semáforo.
Sí, pues es un sistema el que tiene que irse construyendo, no todo va a ser la policía y de hecho para mí la policía es el último, la policía y las multas son el último eslabón de la prevención. Es decir, tenemos que hacer todas las medidas necesarias para que los conductores y todos los usuarios asuman las conductas, valga la redundancia, las conductas seguras y las conductas naturales. Es decir, nosotros tenemos que ajustar al sistema de tal suerte que podamos trabajar el error humano, porque somos humanos, cometemos errores. Claro. Realmente cometemos faltas, pero que son totalmente humanas y entendibles. No somos robots y no tenemos que pretender que lo seamos. Entonces, el sistema se tiene que más bien adecuar a nuestra forma, a nuestros errores y a nuestras necesidades, de tal suerte que entonces podamos tener un sistema que no sea doloroso para nadie, sino al contrario, sea un sistema amigable, un sistema que realmente promueva una convivencia y de eso pues mucho puede hacer una infraestructura adecuada, una infraestructura que realmente solucione problemas de conflicto, vamos, de agresividad, incluso, ¿no? De las prisas de los conductores. Sí. Entonces ahí incluso le estamos apostando, por ejemplo, a que hubiera un transporte público en donde tienes que dejar el coche, ya no tienes que manejar, no tienes que pelearte con nadie y entonces usas un transporte que te lleva a la hora que tú necesitas, a donde tú necesitas y que además tienes que caminar un poquito porque haces un poco de ejercicio, porque pues disfrutas un poco el paisaje. Entonces estamos hablando de un concepto completamente diferente de la ciudad que tenemos hoy en día, en donde pues, realmente todos tenemos una mejor calidad de vida. Y aunado a esto, pues habrá que abonarle este trabajo de compartir esta información a la ciudadanía, que las campañas que deben de acompañar este nuevo reglamento y sí, trazar ese objetivo, decir, es el inicio de un cambio radical en la cultura vial de la capital del país. Francisco de Anda, experto en seguridad vial, yo te agradezco muchísimo que hayas puesto estos temas sobre la mesa. Seguramente de aquí a diciembre, cuando se va a poner el tema gordo con el reglamento, tendremos la oportunidad, si nos lo permites, de volver a tocar este tema y ahondar en los puntos en los que tenemos que estar atentos sobre nuestro nuevo reglamento de tránsito en la capital del país. Por hoy, mil gracias. Con todo gusto, Mario, y recuerden todos los conductores usar el cinturón de seguridad adelante y atrás y por favor respeten siempre al peatón. Gracias y gracias también a usted por acompañarnos en este panorama de 360 grados.